Una pregunta. ¿Ves a los demás como los ve Jehová? Esta es una pregunta muy interesante que nos surge cuando leemos en la Biblia la descripción de Noé. Dice que era intachable entre la gente de su tiempo. Todos sabemos que Noé era un hombre imperfecto. Entonces, ¿por qué diría la Biblia que era intachable? Para cada uno de los testigos de Jehová, cada personaje que aparece en la Biblia era para ellos o es para ellos una persona intachable. Tan intachable que se dedican a decirle a todos sus adeptos eso mismo. Y básicamente lo convencen de eso. Pero si ustedes se ponen a leer la Biblia con detenimiento, con una mente abierta, se dan cuenta y se darán cuenta que estas personas no eran tan intachables como dicen ellos o como pretenden enseñarle a sus adeptos. De hecho, vayan a ver videos donde yo hablo de Abraham, una persona que dice la propia Biblia que era el padre de la fe y que Jehová tenía una amistad con él y que también lo ponía como un ejemplo. Vean ese video y vean lo que hizo esa joya y después vean cómo las religiones le ponen como un ejemplo. Si vamos a Perspicacia, volumen 2, en la página 640, bajo Perfección, encontramos una explicación muy interesante. Les leo una parte. Refiriéndose a hombres como Noé, Job y otros, dice: es obvio que tales hombres se hallaban exentos de falta y sin culpa, en el sentido de que estaban a la altura de lo que Dios requería de ellos, y lo que Dios requería de ellos tenía en cuenta sus limitaciones e imperfección. Y supongo que ellos pretenden que yo me crea eso nada más porque lo dice el libro Perpicacia. Porque no analizan otros libros que hablen de esos personajes, que sean un poco más claros, que sean más fidedignos, porque siempre hablan o de la atalaya o de la Biblia manipulada que tienen ellos o del libro Perpicacia. No es como sospechoso. Ahora, Perspicacia pone una comparación. Igual que un alfarero no puede esperar la misma calidad si moldea una vasija con barro común que si la moldea con arcilla refinada. Los requisitos de Jehová toman en consideración la fragilidad de los humanos imperfectos. Aunque cometieron errores debido a su carne imperfecta, los hombres fieles manifestaron un corazón completo para con Jehová. Por lo tanto, dentro de sus límites, su devoción era completa, sin fisuras y, en sus circunstancias, satisfacía los requisitos divinos. Puesto que el juez divino se complacía en su adoración, ninguna criatura humana o celestial tenía base para criticar el servicio de ellos a Dios. Qué cita tan interesante de Perspicacia. Sí, claro, muy interesante sin duda. Yo te voy a decir lo que él en pocas palabras dijo. Básicamente, le está dando a entender a todos los que escuchan este discurso, que la mayoría son adeptos, obviamente, y estudiantes de la Biblia, le está diciendo que no cuestionen al cuerpo gobernante, que no tienen por qué, no tienen el deber, que no pueden, que ni siquiera seres espirituales lo pueden hacer. Aparte de eso, les indican con este discurso que no los deben cuestionar, ni le deben llevar la contraria, ni nada que se les parezca. Entonces, testigo de Jehová, ni se te ocurra criticar al cuerpo gobernante, ni se te ocurra cuestionar las cosas que ellos hacen o dicen, porque ni siquiera los seres espirituales podrían hacer tal cosa. No te corresponde a ti. La atalaya del 1 de junio de 2008 añade una idea más. La Biblia dice que era un hombre intachable entre sus contemporáneos, pero no desde el punto de vista de ellos. En otras palabras, era bueno a los ojos de Dios. Pero para la gente del mundo antediluviano, Noé era un tipo extraño. Interesante comentario, ¿verdad? Puede que incluso algunos familiares de Noé tuvieran algo que decir sobre cómo era él. Quizá eso respondería a las preguntas que se mencionaron esta mañana, lo que un estudiante de la Biblia querría saber. Incluso a nosotros nos gustaría saber algunas cosas. ¿Tenía Noé algunas manías? ¿Roncaba? No era imperfecto, ¿no? Pero, desde el punto de vista de Jehová, era intachable. Él hizo todo lo que Jehová esperaba de él, aun siendo imperfecto. Voy a mencionar otra vez el video que hice en estos días, está en este mismo canal, lo pueden ir a ver, donde hablo de Abraham. Yo demostré con la Biblia, con la propia Biblia, que este hombre fue mentiroso, fue proxeneta, fue cobarde, se aprovechó de su esposa, de la belleza de su esposa para conseguir riquezas. Yo demostré con textos bíblicos que este señor era una verdadera joyita. Pero los testigos de Jehová te lo venden como un hombre espiritual. Lo mismo están haciendo aquí en el caso de Noé. Yo les aseguro que si probablemente yo me pongo a investigar acerca de Noé con la propia Biblia, me daría cuenta que Noé también era tremenda joya. ¿Y por qué puedo asumir esto? Porque el mismo Jehová, el mismo Dios que adoran los testigos de Jehová, es una joya. Es asesino, es malo, es vengativo, le gusta amenazar a las personas, es autoritario.
entonces es obvio que se identifique con esa clase de personas y que para él sea un ejemplo, porque obvio reflejan las mismas cualidades que tiene él. Y lo mismo sucede con el cuerpo gobernante. Si una persona refleja las mismas cualidades que el Dios al cual ellos adoran, por supuesto que ellos lo van a ver como un ejemplo. No está viendo el mismo ejemplo del cuerpo gobernante, valga la redundancia. No son igualitos a Jehová. Son, como es que dice el dicho, son caimanes del mismo pozo. Por eso es que se identifican y se sienten tan bien. De aquí podemos extraer una verdad muy importante. Nosotros vemos a las personas de una manera muy diferente a como las ve Jehová. Pero siempre deberíamos esforzarnos por intentar ver a todo el mundo como lo hace nuestro Padre Jehová. Veamos algunos ejemplos. Empecemos con el rey David. Si tuvieras que resumir la historia de David, ¿qué dirías? ¿Empezarías hablando de algunos de los pecados graves que él cometió durante su vida? Eso es una tendencia humana. Solemos pensar primero en los errores que conocemos del rey David. Pero ¿qué dice Primero de Reyes, capítulo 15? Vamos a leerlo. Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 5. Dice, porque David hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová, y no se desvió de nada de lo que le mandó durante todos los días de su vida, salvo por lo de Urías elitita. Es decir, cuando ustedes, testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia, estén leyendo acerca de estos personajes, no vean todas las cosas malas que ellos hicieron. Vean nada más lo bueno y consideren que le sirvieron a Jehová a pesar de los errores que cometieron. De esa manera, cuando ustedes vean que ellos le sirvieron a Jehová a pesar de todos los errores que ellos cometieron, ustedes podrán justificar de alguna manera lo que nosotros mismos estamos haciendo hoy en día, que también le servimos a Jehová y también tenemos la aprobación de Jehová. Eso es lo que está tratando de decir este pelón sinvergüenza. Miren, háganlo ustedes mismos. Yo ni siquiera lo voy a hacer, creo que yo hice un video al respecto hablando de David, pero háganlo ustedes mismos. Busquen los relatos donde habla de David y analicen la personalidad que tenía David. Mire, David tenía una personalidad rebelde. Era conflictivo. David era un hombre que abusaba de las mujeres. El relato lo dice, pero yo no lo voy a decir exactamente en dónde. Lean ustedes los relatos de David y vean dónde lo dice. Aparte de eso, David era mentiroso. David durmió con la mujer de uno de las personas que le servían, por decirlo de una manera. Y aparte de eso, lo mandó a matar. Que si mal no recuerdo es el que él menciona acá, Urías. Entonces, este señor, que Jehová lo pone como un ejemplo, hizo infinidad de cosas malas. Pero los testigos de Jehová no quieren que tú te fijes en esas cosas malas. Ellos quieren que tú te enfoques nada más en las 3-4 cosas que hizo buenas nada más. Y que te olvides de lo demás. Lo mismo ellos pretenden que tú hagas con ellos, testigos de Jehová. Que cuando tú los veas, tú no te fijes en las cosas malas que ellos hacen o dicen, sino que te fijes en las 3 o 4 cosas que están haciendo buenas. Y punto, eso es todo. Eso es lo que te pretende enseñar este discurso. ¿Verdad que es una descripción interesante? Quizá ese último detalle no lo vemos tan pequeño. Pero, ¿cómo veía Jehová a David? ¿Qué pensaba de él? Bueno, pues vamos a leer Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Cuando Salomón ya estaba viejo, sus esposas le desviaron el corazón para que siguiera a otros dioses, y no sirvió a Jehová su Dios, noten ahora, con un corazón completo. Un corazón completo, como el de su padre David. Así que desde el punto de vista de Jehová, David tenía un corazón completo. ¿Y por qué podía decir eso Jehová? ¿Por qué dijo que David le sirvió con un corazón completo? Perspicacia, volumen 1, página 1244, bajo integridad, dice esto. Si bien David cometió varios errores serios, anduvo con integridad de corazón, puesto que aceptó la censura y rectificó su camino. Demostró que todavía amaba a Jehová Dios de todo corazón. Bueno, sea que estemos hablando de Noé o hablando de David, Jehová veía lo bueno en ellos. Veía a Noé como intachable y a David con un corazón completo. ¿Y nosotros? ¿Cómo vemos a los demás? Sabemos cómo Jehová ve a la gente, pero ¿y nosotros qué? La tendencia humana es ver los defectos y las imperfecciones y centrarnos en ellos. Voy a mostrarles una cosa. ¿Qué ven aquí? Una respuesta podría ser una hoja de papel, y la otra podría ser una mancha. La tendencia humana sería responder, yo veo una mancha. Eso es lo que casi siempre hacemos todos. Tendemos a fijarnos en las faltas de los demás. Y al concentrarnos en esas manchas o defectos, ¿qué sucede? Que a menudo se hacen más y más grandes, hasta el punto de que dejamos de ver las cosas buenas de los demás y vemos solamente sus defectos. Supongamos que lo que él está diciendo tiene lógica, tiene razón. Entonces,
Pongamos un ejemplo basándonos en esa misma lógica. Supongamos que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a fijarnos nada más en las cosas negativas. Y que siempre cuando vemos a una persona, antes de conocerla o inclusive en el proceso de conocerla, nos fijamos solo en lo negativo. Y que eso es una mala tendencia y que no deberíamos hacerlo. Entonces, ¿por qué razón el cuerpo gobernante vive criticando a todas las demás religiones? Porque el mismo Jehová vive señalando y criticando los defectos de las demás personas, y no solamente eso, sino también castigándolas. Porque el cuerpo gobernante entonces censura en sus organizaciones, en sus congregaciones, a las personas cuando cometen pecados según ellos. Y lo censuran y le quitan el habla y lo expulsan. ¿Por qué razón? Si ellos no deberían enfocarse en las cosas negativas que hacen las personas. Miren, si Abraham fuese testigo de Jehová actualmente y hubiese hecho las cosas ahora mismo que yo le mencioné en el video anterior, ya de hace rato, probablemente si los testigos de Jehová se hubiesen enterado, probablemente ya lo hubiesen expulsado. O también este señor sería ahorita mismo superintendente, porque recuerden que entre más malo, más espiritual. Como por ejemplo el cuerpo gobernante. Probablemente sea miembro del cuerpo gobernante. Igual lo mismo sucede con David. Yo escuché y leí los relatos de David y me dejaron impresionado. Yo dije, oye, si este señor fuese activo ahorita como testigo de Jehová, o estuviera expulsado o fuera miembro del cuerpo gobernante, fuera un hombre súper espiritual dentro de la secta. Y lo mismo me imagino de Noé, según las cualidades que dice él que tenía la Biblia. Entonces, dejándonos llevar por la lógica de este señor, no tiene sentido. No tiene sentido porque ellos mismos lo hacen. Ellos se fijan en todas las cosas malas que hacen las demás religiones porque supuestamente son ellos los únicos que tienen la razón. Son los únicos, ellos los que sirven a Dios, son los únicos, ellos los que imitan a Cristo. Entonces, lo que está diciendo primero no tiene base y tampoco lo están haciendo ellos. Por lo tanto, de nada sirve. Ahora, si habláramos con la persona a la que estamos viendo, ¿cómo se verá? ¿Qué opinará ella de sí misma? Tal vez se vea así. Quizá se vea como una hoja totalmente negra con solo un punto blanco muy pequeñito. Solo un pequeño punto blanco en toda su vida. Si nos fijamos constantemente en los defectos de los demás, ¿qué puede pasar? La persona podría dejar de ver hasta ese punto blanco. ¿Cómo podemos evitar eso? Tenemos que aprender a ver a las personas como las ve Jehová. Tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial y esforzarnos mucho por ver a los demás como Él. Para ello, tenemos que buscar lo bueno y valorar eso. Y si a primera vista no encontramos nada, tenemos que esforzarnos por conocer a los hermanos para ver con toda claridad sus bonitas cualidades. Así los veremos como Jehová los ve. O sea, testigo de Jehová, que tú cuando veas a cualquier hermano de tu congregación que está abusando de su autoridad, que dice groserías, que maltrata a los hermanos, que roba, que miente, que hace cosas contrarias a lo que dice supuestamente la Biblia, y que la Biblia prohíbe, que ustedes dicen que el que lo haga comete un pecado gravísimo. Cuando tú veas a un hermano o una hermana haciendo ese tipo de cosas, no te fijes en eso. Cuando tú veas que el cuerpo gobernante está diciendo disparatadas, así como lo que dijo en estos días en uno de los videos que también analicé, que ellos básicamente ponen a Jesucristo por debajo de ellos mismos, es decir, por debajo del cuerpo gobernante, dando a entender que Jesucristo necesitaba consultar al cuerpo gobernante, o que le dijo a Pablo que consultara al cuerpo gobernante, palabras que él mismo le mencionó, como que si este no estuviese suficientemente seguro de lo que le está diciendo. Entonces, ellos quieren que cuando tú escuches ese tipo de cosas o cuando veas ese tipo de actitudes, ellos quieren que no te fijes en eso. Ellos quieren que tú obvies ese punto, que tú te ciegues, que veas todo blanco, que veas todo bonito, todo maravilloso. Pero la realidad, mi querido amigo y queridos suscriptores de este canal, que nosotros no podemos ver las cosas de esa manera. Porque debemos ser y tenemos la obligación de ser objetivos. Y para poder ser objetivos debemos cuestionarnos mil cosas. Porque cuando empezamos a cuestionarnos esas cosas es cuando empezamos a investigar, es cuando empezamos a razonar, es cuando abrimos los ojos a la realidad y nos damos cuenta de qué realmente estamos haciendo y qué tanto beneficio nos está trayendo. Y si no lo está haciendo, lo mejor que podemos hacer es retirarnos. Esa es la realidad. Cuando yo vivía en Filipinas,
Me conmovió mucho la experiencia de un hermano llamado Miguel. Cuando predicaba en una prisión, se encontró con Esmeraldo, el hombre que había matado a su nieto. Miguel tenía miedo de que cuando Esmeraldo lo viera en la prisión intentara matarlo. Así que, en cuanto Esmeraldo se le acercó, Miguel empezó a explicarle verdades de la Biblia. A Esmeraldo le impresionó tanto lo que escuchó que reconoció que había matado a su nieto y le pidió a Miguel que lo perdonara. Un hermano que los estaba viendo hablar desde lejos animó a Miguel a darle clases de la Biblia a Esmeraldo. Este hermano no sabía nada de lo de Esmeraldo y el nieto de Miguel. Bueno, aún así, Miguel sí aceptó darle clases a Esmeraldo. Y el 1 de febrero de 2010, Esmeraldo se bautizó y se hizo testigo. ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan lo mucho que tuvo que esforzarse Miguel para ver a Esmeraldo de la misma manera en la que lo veía Jehová? Mire, para cerrar ya con esto, porque de por sí ya el video es largo, quiero cerrar con lo siguiente. Con razón, cuando yo escucho tu discurso, cuando yo escucho esos ejemplos que coloca el cuerpo gobernante, con razón, yo entiendo que cuando yo le hablaba a los adeptos, poco antes de renunciar, cuando yo todavía era Pimo, que estaba tratando o estaba haciendo ya planes para salir de la secta, yo recuerdo que yo hablé con varios de ellos, con varios testigos de Jehová activos, que eran mis compañeros de trabajo en ese sentido, cuando estaba todavía adoctrinado. Y yo recuerdo que yo le mencioné cosas graves, como por ejemplo lo que sucedió con los más de 1000 casos de pedófilos en las congregaciones allá en Australia. Y recuerdo que a muchos de ellos les pareció algo normal, algo que ni siquiera tenía tanta importancia. Recuerdo que también en alguna oportunidad llegué a hablar con otro que le mencioné sobre el video que estaba en las redes sociales donde consiguieron a un miembro del cuerpo gobernante comprando whisky y tampoco le sorprendió, lo vio como algo normal. Es decir, mediante estos discursos y esos ejemplos que él acaba de dar, ellos pretenden normalizar lo más grave, lo más malo, de manera que cuando tú intentes hacerle ver la verdad de las mentiras que oculta el cuerpo gobernante, ellos mismos, el testigo de Jehová esté ciego totalmente y no vea esa mancha que es la que realmente ellos no quieren que vean. Ellos quieren que los testigos de Jehová se enfoquen en supuestamente las cosas buenas que el cuerpo gobernante hace o que la organización hace, pero no quieren que los adeptos se enfoquen en lo malo, porque ellos saben que si los adeptos se enfocan en lo malo, abren los ojos, investigan, toman en cuenta de que es bastante grave lo que está sucediendo, ténganlo por seguro que se quedan sin adeptos. Por eso le venden este mundo de fantasía y por eso hacen estos discursos y por eso se esfuerzan tanto en que sus adeptos no piensen, no mediten, no razonen. Amigos, gracias por llegar hasta aquí. Dejen su pulgar arriba, su comentario, déjenme saber qué opinan. Los quiero mucho. Hasta luego.